abrimos el primer espacio de debate para las preguntas. Hay algunas consideraciones. Para Silvio, preguntarte si en algún estudio se analizó el impacto de tanta información en el personal de salud. Qué buena pregunta. Vos sabés que sí. Yo pude leer de todo lo que hay cuando lo pasé rápido, pero cuando hice toda la búsqueda de Medline, PubMed, etcétera, etcétera, yo me quedé con los 29 específicos pediátricos con las cortes pediátricas. Pero hay muchos trabajos en el cual están viendo esto que decís, y hay trabajos de modelación. ¿Qué es esto? De simulación en cuanto, digamos, qué es lo que sucede con el personal de salud. Y lo que es interesante es cómo de entrada, porque hay dos cosas, una es esta y otra ahora que voy a comentar, es cómo la gente lee y ve, y después ya se cansa. Y lo que nos pasa a nosotros los pediátricos es que nosotros leímos pegado a lo que sucedía en adultos, que era distrés respiratorio. Y ahora, y entonces la gente como que ha bajado un poco el interés de leer de lo que era el inicio, lo que es más que nada marzo, abril, mayo, quizás por miedo que te pase a vos, a tu familia, etcétera, a tu paciente, cómo tratarlos, y te focalizaste mucho en el distrés, las estrategias. Hablaba un poco como Gatinón y te decía el fenotipo baja compliance, alta compliance, etcétera. Y eso no se está viendo en pediatría tanto, pero sí se empieza a ver el mix, ¿no? Y todo esto del síndrome. Acá Graciela Espada comentaba en el chat interno que hay que tener en cuenta que por ahí en fin de julio, en agosto, se va a empezar a ver los mix en chicos, porque no es en el momento, sino es posterior. Y la gente un poco que está cansadora de leer, cuando ya empieza a ver bibliografía más franca en cuanto a lo relacionado a la pediatría, que es este síndrome multiinflamatorio y multisistémico, que ahí como comenté el último editorial, que yo puse el santo grial de la Pediatric Critical Care, analizar un poco lo que está pasando, y la gente ha dejado de ser. O sea que el impacto ha sido muy dual. Eso por un lado. Y por el otro lado, que muchos ven la posibilidad de, yo lo comenté un poco también, de que como hay menos barreras editoriales que en época no pandemia, cada uno quiere tener su publicación. Sin embargo, está publicado en la Pediatric Critical Care con lo que cuesta publicar en la Pediatric Critical Care. Me parece que, y eso está bueno decirlo, digamos, nosotros desde SATI estamos con el comité de shock, el comité respiratorio, todos juntos haciendo un lindo protocolo que se va a mandar la invitación a hacer algo que pueda dejar un legado, más allá de un estudio descriptivo epidemiológico, sino ver un poquitito más para esto, para que sea una bibliografía que sea perenne en el tiempo. Entonces, para tu respuesta es sí, la gente ha sido agobiada por esto, y hay estudios de modelación en el cual ven esto y ven que hay una bajada del interés por la lectura, cuando nosotros deberíamos ahora en pediatría poner un poco más a leer esto de multiinflamatorio, y seleccionar bien las publicaciones. Lo último que puedo decirte es que uno tiene que seducirse con una publicación leyendo el Astra, viendo un poquito el marco teórico y la tabla 1. La tabla 1 es fundamental para uno saber, digamos, si el artículo vale la pena o no. Nada más. Una pregunta, Silvio, de la gente que está participando, y dice, si bien hemos aprendido mucho en estos días, hay muchas cosas que ya sabíamos, que ya las sabíamos, ¿cómo debemos acentuar lo que ya hacíamos? Bueno, es una pregunta muy grande, porque a mí me parece que, por ejemplo, las estrategias ventilatorias son las mismas, está el consenso Pardier, y uno sigue esa línea de ventilación protectiva, etcétera. Creo que el manejo del shock inicial, digamos, como siempre lo escucho, es el mismo, cómo manejamos los vasopresores, etcétera. Creo que el punto nuevo es la terapéutica innovadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las gamma globulinas, los corticoides, cuando pasaran a KINRA, o sea, anti-interleuquina 1, y lo que es el plasma de convalecientes, y ahora esto el suero hiperinmune? Entonces me parece, digo porque la hidroxicloroquina ya se está dejando de usar, ¿no? Se vieron un montón de efectos adversos. Sí. Lo mismo que pasa con el tocilizumab, etcétera, y algunos antivirales, como el ropinavir. Me parece que eso es lo que tenemos que agregar a lo que ya hacíamos. Lo que ya hacíamos estándar, manejo del shock, manejo de distrés respiratorio, está perfecto. Hay que seguir con esas líneas, como los consensos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos nuestro consenso Pardier,
Están las guías de shock, de Carcillo, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos todos los terapistas. Creo que es las terapéuticas innovadoras, cómo implementarlas. Y creo que esto no puede quedar a decisión del médico de guardia, tiene que ser una decisión de la planta, de la terapia intensiva, pero avalada institucionalmente por el hospital, que en el cual tiene que juntarse el servicio infecto, de inmuno, de reumato, de hematología, ¿no? Yo creo que Luis va a hablar un poco del tema de la anticoagulación que se usa en adultos y vamos a ver qué pasa en niños. Cardiología por el tema el aneurisma coronario, etc. Me parece que cada hospital institucionalmente tiene que haber un consenso, porque es imposible sacar un consenso grande como el que yo analicé ahora de Estados Unidos. De hecho, ellos te dicen al contexto loco regional, o sea, del país de Argentina y de cada hospital, porque de repente ellos, anakinra, ¿quién tiene inhibidores anti-leuquina 1? Es muy difícil conseguir. Entonces, bueno, pues poner una recomendación y la gente cree que eso es lo más importante. Entonces, bueno, gamma globulina sí hay, bueno, ver con qué tengo, con qué me puedo manejar. Pero creo que previo a eso no debemos desdeñar los EPP, los efectos de protección personal, un N95, lo que es la máscara, lo que es el camisolín hidrorrepelente, hay todas las cuestiones de prevención para el personal de salud que, digamos, no en todos los lugares tenemos. Me parece que esa es la manera de adaptar a lo que vienen las prácticas. Ana, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Luis. Bueno, quería comentar de la excelente presentación de Silvio, así como la hemostasia tiene una amplificación en cascada, que nos han mostrado dos mecanismos extrínsecos e intrínsecos para explicarnos algo que a los médicos nos gusta bien separadito y no es real, hay una amplificación en cascada de los artículos. Y el comentario que yo quiero dar es, el 87% de los artículos tienen un grado de evidencia, sugerencia, opinión de expertos, coincido plenamente con que hay que enamorarse del artículo desde el abstract y ver la metodología. El segundo punto, que el artículo que comentó Silvio, que le mandó Gus, si ustedes entran a ClinicalGovTrial, ya es viejo, hay más de 90 estudios de lo que se publican ahí, y esto ¿qué nos está marcando? Que no hay un filtro en las publicaciones, que muchos de los trabajos que se están realizando se publican en esta apertura democrática en las revistas, que esto es muy bueno, pero que esta información debe ser muy bien analizada por el equipo multidisciplinario de salud de cada hospital. Y coincido plenamente que no existen las guías, ni siquiera las interinas a nivel nacional, que puedan explicar la mejor metodología para tratar a estos pacientes, y sí que debiera haber un protocolo interno de cada hospital desde el ingreso del paciente, el equipo de protección del equipo de salud, que no tiene reemplazo, por más que a nuestros políticos, y sin hacer política, no les interesa y vamos todos a trabajar, y ubicarnos en las mejores terapéuticas. Todos sabemos que hablan de antiinterleuquina 1, como decía Silvio, antiinterleucina-tocilizumab, Acterra, etcétera, y hoy en día debemos saber claramente que tenemos dos grupos de pacientes en pediatría, uno parecido a los adultos y otro con el famoso mix. Nosotros tenemos que esperar a los mix, como dije hoy, dentro de un mes, el equipo multidisciplinario estar preparado y tener la mejor batería objetiva para tratar a estos pacientes. Gracias. Bien. Gracias, Luis, por el comentario. Seguimos con las preguntas, muy interesante y da para largo el análisis de la bibliografía y del análisis de todo lo publicado. Pero vamos a seguir con las preguntas, y hay unas preguntas para la doctora Michenko. Una de las preguntas que nos hace el auditorio es ¿qué significado tiene la PCR positiva más allá de los 21 días? No tiene ningún valor, porque ningún valor con respecto a la... depende del tipo de situaciones, ¿no? Si hablamos en los inmunocomprometidos, no sé, o en un inmunocompetente, más allá de los 21 días difícilmente haya una PCR positiva. Podría haber expresión de ácidos nucleicos, digamos, más allá del día 14, por lo tanto sería positivo. Pero ya se determinó que aquellas PCRs con un
el threshold de mayor a 25 ya no contienen virus viables, sino que serían restos de ácidos nucleicos. De modo que no le veo que tenga mucho valor clínico ese resultado. Bien. Y otra, esto con lo que usted hacía referencia, que la importancia en la toma de muestras es lograr el momento y el lugar exacto, ¿no? Como una premisa para una buena toma de muestra. El auditorio, bueno, y usted ya lo aclaró, pero creo que es importante, por las dudas, gente no lo escuchó, ¿por qué en algunos centros se prioriza la toma del hisopado orofaringio y no la de con el hisopo flexible? Bueno, usted en su charla lo aclaró, pero quisiera que lo vuelva a repetir porque es una pregunta que hicieron. Bueno, en realidad hubo un desabastecimiento de hisopos delgados, ultra delgados y flexibles, que permiten llegar al sitio anatómico de la nasofaringe. Lo que sí se podía conseguir son hisopos rígidos. Por lo tanto, la toma de muestra pasó a ser la orofaringea casi la única posible, o incluso la muestra nasal. Pero pienso que en el momento actual, a la hora que se revirtió esa situación, entraron como 500.000 hisopos en nuestro país, se podría ir cambiando la toma de muestra. Bien. Otra de las preguntas que detecte. No, para nada. Lo que detecta presencia de IgM o de IgG, para decir es neutralizante, en realidad es una función biológica de una molécula de anticuerpos frente a antígenos, ¿cierto? O sea, hacer un método biológico en un contexto biológico. Esto es una cromatografía sobre una membrana de nitrocelulosa, que es una precipitación de un anticuerpo y no da, no tiene ninguna relación y no evalúa en todo caso las propiedades de ese anticuerpo. No, podría ser dirigido contra una región no neutralizante, no contra la proteína S, contra el motivo de un receptor de la, digamos, de la vesícula, y podría ser detectado también. ¿Sí? Bien. Y una pregunta con respecto al personal de salud, si es necesaria una PCR negativa para el personal de salud para volver a reincorporarse, y cómo deberían hacerse los testeos en el personal de salud. Esto para mí, ¿no es cierto? Eso se está debatiendo en los grupos de expertos. Yo no, la verdad que en este momento no recuerdo si ya no se... la verdad que no se puede decir con precisión si se eliminó o no la PCR negativa para reingreso del personal de salud después de 14 días. Creo que sí, pero no lo puedo... no lo puedo confirmar. Va variando continuamente en los grupos de expertos, van madurando las ideas y van siendo menos rígidas que al comienzo, ¿no? A medida que nos acostumbramos un poco más al coronavirus. Bien. Y una última pregunta, doctora, si la liberamos, es desde el punto de vista por el cual los niños con enfermedad postinfecciosa, como el síndrome multisistémico, tienen serologías de IgG negativas, o son los reportes de IgG negativas en las publicaciones. ¿Tendría alguna explicación? No conozco, o sea, el dato que me decide que
sean negativas, porque me parece que no es la idea que yo tengo, me parece que no siempre es negativa en este síndrome. No conozco ese dato. Bien. No debería, Bueno, digamos, una infección negativa sería, digamos, normalmente una infección debería acompañarse hacia la presencia de la detección del anticuerpo del virus, normalmente se acompaña de una respuesta de anticuerpo. Puede no estar en algunos casos, pero no sé si es una norma. Ana, bien. Ana, ¿puedo hacer un ¿Sí? comentario con respecto a esto? Yo coincido en algunos puntos con Alicia. Buen día, Alicia. Gracias por la presentación. Pero es muy raro que esto sea negativo, y si ustedes leen el último reporte que va a salir el 1 de agosto, donde es una performance del síndrome de dificultad respiratoria por coronavirus y en diferentes estadios de la infección, comparan encima, o sea, ELISAs con los test rápidos y sacan unas conclusiones muy interesantes. Por supuesto que se necesitan más pacientes, pero la verdad hay mucha discusión, no sé si coincidís, Alicia, sobre el testeo de asintomáticos, y aquí positivos el día 11, la gran mayoría a partir del día 11, aún comparadas con el estándar, que es obviamente PCR, homemade o no homemade. Por eso digo, esta catarata de bibliografía a veces te hace dudar hasta qué tenés que pedir o cómo interpretar lo que pedís. Creo que uno debería analizar estos datos de la curva de anticuerpos con mucho cuidado, especialmente con los test rápidos, tiempo de utilización del test rápido, interpretación del mismo, y ver si esto es en pacientes asintomáticos útil o no. Sí, en realidad, no digo por los rápidos, pero los métodos de detección de IgG son la única herramienta para detectar en asintomáticos o inferir de que esa persona se infectó. No habría otro método porque normalmente el asintomático no se toma muestra, ¿no? A partir de ahí se saca que un 80% de los casos son asintomáticos. Depende de lo poderoso o no que sea la herramienta de detección de anticuerpos. Si es una ELISA convencional de laboratorio, tiene sensibilidades mucho mejores que los test rápidos. Yo creo que el test rápido en realidad el objetivo es un poco más como comunitario. Creo que eso fue el objetivo del gobierno, ¿no? No para la detección personalizada de casos, sino para hacer un pantallazo de circulación de virus. Sí, exacto, para comunidades cerradas sería bueno, pero si vos vas a cualquier hospital están testeando al más del 80% de los pacientes, de los médicos o del equipo de salud son asintomáticos. Sí, bueno. Igual con los test rápidos muchos se confirmaron pocos. La IgM positiva se confirmó como PCR un porcentaje, sí, un 3% de los menor del 4. Claro, sí, y de ahí con, menor de 4%, creo. O sea que, bien. bueno, todavía bueno, claro. Bueno, gracias doctora, sabemos de su acotado tiempo y que tiene muchas actividades a realizar, así que si no hay otras preguntas la liberamos, y agradeciendo su participación en este encuentro. Y para Eugenia hay una pregunta, si el protocolo... si el propofol estaría indicado en la secuencia de intubación rápida, o cuál sería la evidencia del uso del propofol en secuencia de intubación rápida. Hola, ¿sí me escuchás, Anita? Sí, sí. Sí, como ya lo dije, el propofol se puede utilizar perfectamente en la secuencia de intubación rápida, pero con la salvedad de que el propofol está descrito su utilización exclusivamente para chicos grandes o adolescentes. El propofol es más que nada uso de adultos, no está descrito para chicos más chiquitos en la secuencia de intubación rápida. Bien.
Y bueno, muchos resaltaban, Eugenia, la importancia de esto que vos hablaste, del uso de las distintas escalas, es fundamental para evitar la abstinencia o el riesgo de abstinencia en los pacientes, los resaltan. Y hay una pregunta con respecto a las ventanas de analgosedación o vacaciones de analgosedación en el paciente COVID. ¿También está indicado hacerlas o no por el riesgo de aumento de liberación de aerosoles? Al momento, si el paciente tiene algún episodio de tos, en el momento que uno hace la ventana de sedación. Sí, te contesto puntualmente lo que yo le contesté, creo que a la persona que lo había contestado. Claramente el paciente COVID es un paciente que está aislado, obviamente se recomienda obviamente los manguitos con insuflación como para tratar de evitar la aerosolización. La persona que está en ese momento con el paciente es una persona que también se está protegiendo, independientemente de todo. Hola, ¿hola? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perdón. Sí, sí. Sí, entonces las vacaciones, cuando yo hablaba en realidad de pacientes en general. Sí está claro que si yo tengo un paciente con 4 gamas de fentanilo y con 0,2 miligramos de midazolam, estoy dando un ejemplo, por supuesto, no es un paciente que yo voy a poder extubar de corto hora a las 10 de la mañana y a las 11 lo puedo extubar. Entonces, es un paciente que lo voy a tener que hacer en forma programada, ¿sí? En este caso serían vacaciones, digamos, cortas, donde yo voy a tener que planificar, si el chico estoy viendo que mejora, como bien puse en uno de los slides, iniciar por lo menos con metadona, como para que cuando yo empiece a bajar la sedación o la suspenda, el riesgo justamente de esa tos no sea también porque el chico va a salir y va a salir con un cuadro de abstinencia que a lo mejor provoque que tenga que reingresar nuevamente a respirador como nos ha pasado. Así que las vacaciones en este caso, si se quieren, serían muy cortas, volvemos a repetir, ningún chico sale de NRM de la noche a la mañana, siempre se hace en forma programada, el paciente COVID obviamente no es la excepción. Bien, muchas gracias. Agradecer a Silvio, a Alicia y bueno, y a Eugenia por las excelentes presentaciones. Damos por finalizado acá el primer módulo. Hay muchas inquietudes que trataremos de abarcarlas al final de la presentación.